Seguimos ahora al vivo en la tarde de la tele, en Esta Boca es Mía. ¿Cómo pasaron el fin de semana? Mucha actividad política, pero además mucha agua. No sé si en sus casos tuvieron problemas, hubo muchas inundaciones, pegó fuerte en Salto, pegó fuerte en Rocha. Bueno, escríbanos desde el interior si están por allí. Un acto escuchando el discurso del presidente y se largó, terminó el discurso y al minuto empezó a llover. Sí, bueno, llegaban videos de gente diciendo estamos hace horas tratando de salir del entorno del Palacio Legislativo Es impresionante. y no se podía, ¿no? No, fue impresionante. Ahí fue viento, lluvia, se inundó la Rambla, no se podía cruzar. Bueno, estamos en tiempo de renuncias, de lanzamientos, de incertidumbres y de mucha contienda electoral. Lo que tuvimos este fin de semana fue obviamente el último discurso del presidente de la República ante la Asamblea General, que vamos a estar analizando en breve nada más. También tuvimos el discurso de lanzamiento de campaña del exintendente Yamandu Orsi, y se espera que en el día de hoy, ¿a qué hora exactamente? 18. A las 18 horas está previsto el de la exintendente, bueno, intendenta en realidad, porque lo único que pidió es licencia, no es que renunció, Carolina Cose. Si les parece, vamos a hacer un repaso de algunos de los fragmentos en general de lo que fue el discurso del presidente y después sí lo podemos ir analizando por partes. A ver. Fue un discurso de 55 minutos articulado sobre el concepto de libertad y con dos grandes momentos, la pandemia y la LUC. Impulsamos la LUC aquí en este Parlamento, luego la defendimos en conjunto ante la ciudadanía. Y dicho sea de paso, permítame que diga que ninguno de los efectos desastrosos que se vaticinaban con la LUC ha sucedido después de votada acá y ratificada por el pueblo. Es más, con perspectiva podemos decir que es una ley que generó y amplió las libertades y además fue la base de las reformas más importantes que llevó adelante este gobierno. La Calle hizo foco en lo que considera la gran decisión de su gobierno. Esa decisión del lunes 23 de marzo del 2020, de haber sido otra la elección, las consecuencias negativas las seguiríamos viviendo hasta el día de hoy. Esa decisión, que era lisa y llanamente una cuarentena obligatoria, pedida y solicitada y pregonada por dirigentes políticos y sindicales de nuestro país. Como se preveía, no hubo anuncios de gestiones futuras, sino un tono predominante de cierre de periodo, aunque hubo líneas sobre políticas que considera deberían seguir. Vaya si será necesario esa aproximación para tratar las desadicciones, que aparte es una compañía de por vida. No se deja de ser adicto. Y por eso es tan importante esa inversión que hicimos y necesariamente, me imagino, no me corresponde meterme en los próximos 5 años, pero debe de ser una política de Estado y allí no hay que dudar que hay que invertir porque estamos salvando vidas. La Calle llamó a cuidar la unión social. A mí me preguntan, yo, mira, en Uruguay nos damos, pero la sangre no llega al río. La sangre no llega al río. Decía también en el discurso de Asunción, la libertad de criticar al gobierno cuando se lo merezca. Bueno, se lo tomaron a pecho. Es verdad que para la oposición las críticas son siempre pocas y que para el gobierno las críticas son siempre muchas. Y no lo digo por el gobierno, lo digo porque los gobiernos pasan la democracia la misma. El discurso tuvo idas y vueltas con su primera alocución como presidente. El 1 de marzo del 2020 dije que me quería hacer cargo, que nos queríamos hacer cargo. Pasado el tiempo, creo que hemos demostrado que hemos abrazado esta tarea con pasión, con responsabilidad y con dedicación. Quedan 364 días. Cada día de ello igual de importante. No para nosotros, en la vida de los habitantes de nuestro querido país. Y créame que en estos 364 días voy a cumplir con la palabra empeñada de hacerme cargo. Muchas gracias.
Bien, un discurso que para el oficialismo fue el discurso de un verdadero estadista. Para la oposición fue el discurso de alguien que no vive en el Uruguay. Bueno, a nadie va a sorprender este juego de críticas, ¿no? Incluso reclamando autocríticas cuando no existe una rendición de cuentas que eso ocurra. En cualquier caso, sí el presidente hizo referencia a dos áreas en las que no está conforme con los resultados. Uno es seguridad y otro es comercio exterior, porque aunque explicó que, bueno, que Brasil y Argentina no lo dejaron, pero en realidad no logró los objetivos que se había planteado en cuanto a apertura de mercados significativos, ¿no? Interés con China y demás. Bueno, pero a mí me gustaría primero una vuelta general de una opinión breve de cada uno, porque después podríamos ir, por ejemplo, a un parteaguas en esta campaña electoral que tiene que ver con la economía. Saben que hay como dos versiones de análisis de los datos de la macroeconomía que andan dando vuelta, y eso tiene bastante debate. Pero antes, algo general, un pantallazo. Pepe Sena. Bueno, coincido que es un discurso basado entre lo que es la figura de un estadista y que vive en otro país, así que trataré de pararme en el medio desde el punto de vista más objetivo para analizar todo esto. Yo creo que fue un discurso que tuvo como eje central lo que fue la Asunción del 2020 y por sobre todas las cosas un reconocimiento también a la interna de la coalición de gobierno, el hecho de que perduró durante todo este tiempo. Y también hubo un reconocimiento a lo que fue la gestión de la pandemia, particularmente al exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que estaba presente allí. Exacto. ¿Cómo no nombrar la pandemia que tomó fuerza en nuestro país a 13 días de haber asumido la gestión del presidente de la República? Por lo tanto, me parece un discurso interesante de analizar en algunos puntos. Particularmente coincido contigo que sí hubo autocrítica en lo que tiene que ver con comercio internacional, con la inserción internacional y también algunas cuestiones pensando en lo que será esta campaña electoral. Bien, sí, hizo un llamado bien interesante a la cohesión social, también desde esa perspectiva, a la efervescencia de los tiempos electorales, al cuidado de la democracia y a su tan caro concepto de libertad que lo traspola a todas las áreas. Él, creo que, corregime Pepe, pero algo así como que él entendía que había cumplido con su mandato si entendían los uruguayos que eran más libres que antes. Sí, ¿no? Y la palabra libertad fue utilizada en varias oportunidades. Exacto. Además. Un paneo general. Yo creo que es un discurso que lo consolida Lacalle como una de las grandes figuras nacionales de la política nacional y como la gran figura de la derecha, entiéndaseme bien, digamos, de lo que hoy está dentro de la coalición multicolor. Porque él inicia ya este gobierno con un buen resultado electoral y bien posicionado, pero compartiendo protagonismo con otras figuras como Talvio, como Manini, y la verdad es que a lo largo del gobierno se ha ido consolidando de manera muy fuerte, con lo comunicacional como uno de sus grandes aciertos. Y el discurso de ayer, del sábado, lo ubica con un tono, con una forma, con cierta amplitud, es decir, un presidente que esto fue reconocido por miembros de la oposición, que no se quedó en lo que podía haber sido un chicaneo o un discurso más de campaña, sino que tuvo un discurso, no sé si estadista, me parece una palabra capaz un poco grande de más, pero sí de mirar por encima y de haber colocado esta idea de que ciertos niveles de consenso y de buen trato son fundamentales en la política. Creo que ese fue uno de sus buenos mensajes. Bien. Valeria Ripoll. Yo creo que fue un muy buen discurso, creo que fue muy acertado desde la forma, lo que quiso transmitir. No se limitó solamente a lo que se hizo, sino que puso, no como centro, pero sí como un tema importante, lo que tiene que ver con la democracia de nuestro país. En nuestro país nos damos, pero no llega la sangre al río. Me parece que son mensajes bien claros de cómo debería de ser o cómo se espera que sea la campaña electoral, ¿no? Que obviamente que va a haber debate, diferencias, pero que siempre nuestra democracia está por arriba de todo esto.
que me parece que en este momento y en este año era un mensaje muy importante que lo dé el presidente de la República. Después me parece que también, comenzando con el agradecimiento a todos los legisladores de la coalición y el rol de la coalición en cuanto a que le daban muy poquito tiempo de vida y la coalición resistió diferentes situaciones, la defensa de la LUC, obviamente, que es algo después de la pandemia, ¿no? de lo que fue el hablar de lo que generó en su mandato la pandemia, también lo que tenía que ver con esa importancia de la coalición y ponerla como algo en el centro del discurso. Me parece que también, de cara a un año electoral, también es un mensaje a la interna de la propia coalición, que me parece que fue muy acertado en su rol de líder de esta coalición. Y bueno, después obviamente ningún discurso va a ser suficiente para decir absolutamente todo de todas las temáticas, si no tendríamos que tener un discurso de 3 horas. Creo que obviamente se priorizaron diferentes temáticas y sobre todo objetivos claros que él tenía o tiene como presidente de la República, hablando de varias cosas que en este año se están desarrollando y que van a ir terminando en estos 364 días que él decía que se iba a seguir haciendo cargo. Pero bueno, me parece que la verdad fue en esto de que estamos todo el tiempo hablando de si tenemos grieta o no tenemos grieta. Creo que el reconocimiento posterior, tanto de palabras de Mujica, hoy escuchaba en la mañana al Pacha Sánchez, a distintos referentes. Después vamos a analizar las críticas de la oposición. Pero yo no voy a las críticas, al revés. Digo, en cuanto a lo que fue su discurso, el reconocimiento en realidad del propio Pacha hoy decía que había aplaudido parte del discurso, más allá de que después podemos ver las diferencias. Se reconoce que fue un buen discurso, sacando alguno que pueda decir alguna otra cosa, hiciera campaña electoral o campaña electoral, me pareció un discurso muy correcto, no me pareció que fue utilizado para campaña electoral, sino un resumen de su trabajo y de la responsabilidad que lleva adelante liderando a nuestro país y particularmente también a la coalición a la que representa, ¿no? Pablo Casas. Fue corto, eso está bueno, eso es lo primero. Fue conciso. Es lo esperable, ¿no? Dentro de lo esperable. Más de una hora nunca. Sí, dentro de lo esperable. Fue corto, está bueno. En un año electoral quizá uno se puede extender un poco más. No lo hizo. Creo que lo que hizo fue un reconto de los últimos 4 años, no la rendición de cuentas del año 2023. Tocó todos los temas, ¿no? Comenzó con la pandemia, tocó la LUC, la reforma jubilatoria, determinado tipo de obras que se había comprometido a realizar, Hospital del Cerro, etcétera, también lo hizo. Tocó a nivel general lo que es la economía, crecimiento del empleo, inflación, etcétera. Nada de lo que dijo es mentira. Nada. Quizás lo que se puede reprochar, y eso con razón podría hacerlo la oposición, es que faltó de pronto referirse a algún capítulo que sucedió en este año que claramente no tiene por qué expresarlo ante la Asamblea General. Capaz que lo que se buscaba es un poco de eso, cuando se escuchaba faltó un poco de autocrítica, se vive en un país que no es el mismo que yo conozco por algunos dirigentes políticos, pero me parece que fue un discurso correcto, un reconto de los últimos 4 años, donde se tocaron todos los temas, quizá no todos los puntos de cada tema, pero se habló de las obras que se han hecho de viabilidad, puentes, rutas, conectividad, lo que es a nivel de la economía, lo que es el salario, lo que es la inflación, los temas centrales que se comprometió el gobierno de la reforma y demás, jubilatoria, la reforma educativa, sobre todo agradeciendo a Salinas, que es un reconocimiento que tenía que tenerlo, ¿verdad?, por el tema de la pandemia, y creo que fue un discurso correcto. Después se puede discutir si estuvo bien, estuvo mal, si lo que dice es cierto o no, pero la realidad es que los números son unos solos. Yo podré criticar de pronto... Sí, pero lo que se critica básicamente no es que esos números no sean ciertos, sino que le falta otra foto más para la película entera. Bueno, y en esa otra foto más entra la pobreza infantil, por ejemplo. Está bien, pero a ver... Y entra la pérdida de salario real, que acá es donde tampoco nadie lo va a ignorar, pero nadie desde la oposición menciona la pandemia, que fue algo que le pasó al mundo entero. Pero él no se refiere al salario real, que creció un 2% con respecto al año pasado. Vos me podrás decir, está bien, pero al final de la película el salario real bajó, o recién ahora se está estabilizando, o está volviendo a los valores del 2019, pero en todo este tiempo se perdió. Sí, claro, la pandemia provocó pérdida de millones de puestos de trabajo, no solo en Uruguay.
es un punto a discutir. Vamos a escuchar lo que dijo, perdón, terminá. A lo que voy, que los números que planteó son números objetivos. No pelearse con los datos, sino con la realidad, decía el presidente. Repasemos todo lo que tiene que ver con, o por lo menos el pasaje que hace referencia a datos sobre economía. Estas cifras no son fruto de la casualidad. El presidente repasó números y conceptos sobre los puntos principales de la dinámica económica. Tenemos un récord hoy histórico de empleos. Nuestro gobierno generó casi 80.000 puestos de trabajo, recuperó los 50.000 y generó casi 30.000 puestos de trabajo. El salario real en diciembre de 2023 había crecido un 4% con respecto al año anterior, interanual. El ingreso medio de los hogares, 2,8. Y el salario real, y esta es la discusión política que yo he notado, ha crecido casi un 2% con respecto al 2019. Lacalle habló del crecimiento económico principalmente en las empresas chicas. Las empresas uruguayas, las pymes, se beneficiaron con una baja de impuestos. En la baja de impuestos, tanto el IAS como el IRPF, a nivel de personas físicas, también genera una dinámica económica que ayuda a la inversión y que ayuda al gasto. Y también ha habido una política de apoyo a los emprendedores. Tenemos el menor riesgo país de nuestra historia, que ha habido baja de impuestos, que se cumplen las metas fiscales y que tenemos la inflación más baja de los últimos 18 años por lo menos. El presidente dijo que detrás de los números hay responsabilidad y confianza y lanzó una interrogante a la oposición. Acá hay que dar certidumbre, porque el futuro de las jubilaciones está en juego. Todos en mayor o menor medida, y quizá más los uruguayos cuando empiezan a laburar ya empiezan a pensar cuando se vaya a jubilar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Tiempo hubo, ideas también. Oportunidad de aportar, ni que hablar. Es muy importante saber qué se va a hacer con esa reforma que tanto trabajo, tanta negociación nos costó y que tanto futuro le podemos asegurar a los uruguayos que se van a jubilar con este nuevo sistema y no van a faltar recursos. Bien, dejemos de lado lo de la reforma porque puede ser un capítulo aparte para analizar. Según tu criterio, Diego, ¿qué le faltó, o le faltó algo, mejor dicho, al presidente para dar una foto más abarcativa de la realidad económica del Uruguay? Bueno, porque a ver, como dice el presidente y como se ha manejado, recién Pablo lo decía, los datos son objetivos y son esos. Sí. En Uruguay no desconfiamos de los datos. Lo que es subjetivo es qué datos utilizo para traer, qué periodos comparo, entre qué años comparo. Entonces digo, por ejemplo, que el salario real viene creciendo. Sí, viene creciendo con respecto a la pandemia, en donde obviamente cayó y donde la regulación... Pero se ubica incluso un 2% más alto que el 2019. O sea, ahí te lo está comparando con cómo tomó el gobierno. Está bien. Después de una pérdida de salario real que implicó todo el periodo, inclusive el 2022, donde la pandemia ya estaba finalizando y había récord de exportaciones. Entonces, ahí un poco y un poco. Inflación baja, sí, celebra la inflación baja, a costo de atraso cambiario, muy importante, que hace a nuestro país mucho más caro para producir y mucho más caro para hacer turismo. Con lo cual, nuestra posición competitiva, ¿sí?, de nuestros productos en el exterior y de nuestro país como destino turístico se encareció notablemente. Entonces, digamos, porque él dice, sí, no son obra del azar estos números, no. Se mantuvo, y ahí el Banco Central jugó un papel muy clave, la inflación baja a un tipo de cambio, o sea, el precio del dólar en Uruguay excesivamente bajo. Eso reconocido por todos los analistas económicos. Esto no es una cosa de la oposición, porque bueno, ahí las variables están, uno elige qué tocarlas y bueno, cómo tocarlas y después lo que uno vende como resultado muchas veces es lo que más le conviene. Bien. ¿Creación de empleos? Sí, se crearon 80.000 empleos, dicho por los analistas económicos. En realidad se recuperaron los 50.000 que había perdido el Frente Amplio y se crearon 30.000 más. 30.000 más.
a costo de un crecimiento muy grande de la informalidad, dicho por CPA Ferrer, no dicho por la oposición. Aún así, la informalidad se ubica mejor que en el 2019. Sí. Se redujo. Tenés los datos del INE. A ver... no, ¿está bien o no está bien? El asunto es, ¿se gobierna con respecto al 2019 o se gobierna con respecto al proyecto que este gobierno quiso instalar en la sociedad, ofrecerle a la sociedad? Porque si la comparación es solamente con 2019, bueno, en algunas cosas se está un poquito mejor, en muchas cosas se está igual, es decir, pasaron un montón de años y estamos básicamente igual que en el 2019 y en otras estamos mucho peor. Situación de calle, problema de salud mental, violencia hacia los niños, o sea, ese es mi punto. Si todo lo que hago es compararme con el 2019, porque, a ver, por ejemplo... No, el tema es que yo entiendo lo que planteás, ¿no? ¿Cuál va a ser? Lo que pasa es que en el análisis que hace la oposición, en realidad, en lo que no se está radicalmente mejor, o en lo que se está apenas mejor dicho, ¿no? Como estos números económicos, no aparece, insisto, no aparece la pandemia como un... Bueno, pero bueno, entonces, pero pará, déjame terminar la pregunta. Al no traer la pandemia, también lo que se está evitando es el análisis de lo que proponía el Frente Amplio cuando apareció la pandemia. La cuarentena obligatoria. ¿Cómo serían los números hoy? A eso hizo referencia el presidente en el discurso. Pero nuevamente... Contraviniendo muchas presiones, la no cuarentena obligatoria permitió, con todos los costos terribles que igualmente llegaron al país y al mundo. ¿Se entiende el punto? Sí, pero ¿sabes cuál es mi punto, Victoria, en relación con esto que decís? Que el actual gobierno, cuando se presentó a las elecciones, no le dijo a la población, miren, les prometemos un gobierno donde vamos a estar un poquito mejor que en el 2019. Le dijo, les prometemos un gobierno donde va a disminuir el gasto fiscal, pandemia, 900 Diego. Millones... Pero haces como que no pasó la pandemia, cambió todo lo que se planteó en campaña electoral. Sentido común. Es un análisis miope. Es como si no tuvimos pandemia, bajaron los puestos de trabajo, bajó esto, bajó lo otro, pero te olvidaste que lo generó. Generó el gobierno la pandemia. Valeria, ¿Por qué no el que instala la comparación con el 2019 permanentemente es el último punto de comparación previo a asumir el gobierno. Se comparan gobiernos con gobiernos, eso es evidente. Bueno, pero entonces por eso, ahí es donde está la subjetividad. Dependiendo de cómo ven los indicadores, no, la subjetividad la tiene el Frente Amplio que no nombra la pandemia. De las pestes que cayeron sobre el gobierno o hablo de mis logros pero de verdad ¿vos te parece que no se puede, que no se debe nombrar la pandemia en un análisis de un gobierno que lleva 4 años? Y 2 tuvo pandemia. Y este gobierno tuvo una gestión que yo creo que en muchos sentidos fue exitosa. Decime que... Claro, pero hablar de la pandemia es hablar y es incluir todas las consecuencias en todas las dimensiones, no es solo el aspecto sanitario. Y los rebotes que vinieron después de los precios internacionales, del comercio, porque la pandemia fue, en términos económicos, muy cruda en ese momento, pero después hubo un rebote enorme de la economía. Entonces, en el recuento me tenés que poner todo, no solamente lo peor, ¿sí? Y después, bueno, estamos en economía, pero hay otras dimensiones que no están tan afectadas por la pandemia, en donde el gobierno prometió grandes mejoras y hoy pasando raya, las mejoras son magras. Pero vos solo teniendo en cuenta la pandemia, que ya lo discutieron, teniendo en cuenta la sequía, que tampoco es culpa del gobierno, ¿no? Porque decían que no tomaban medidas, la medida que había que tomar era que hicieran la danza de la lluvia, porque si no llovía era imposible manejarlo. La crisis hídrica. La diferencia cambiaria con Argentina, donde 400.000 uruguayos viajaron a comprar determinadas cosas, utilizar servicios y demás, que pegó en todo el litoral del país. Pero eso no es producto del gobierno. Entonces, Pablo, yo te llevo la pandemia como un evento histórico totalmente fuera de lo común. ¿Y la sequía? El resto de las cosas, la sequía no. Cualquier Sequía gobierno enfrenta. No. Sequías, inundaciones, sequía en invierno. Pero le tocó a él. Torbellinos, catástrofes. Eso es parte de los datos que hay que tener arriba de la mesa a la hora de planificar el gobierno. Yo creo, sinceramente, cuando... 5 años sin ningún evento inusual. Pero una cosa son eventos aislados o parecidos a los que le pasaron a otros. Pero estás hablando de la mayor sequía histórica de nuestro país que tenés que remontarte, no sé,
80.000 años para atrás para encontrar una sequía con las mismas características. Crisis hídrica que estuvimos al límite prácticamente de no tener agua en la zona metropolitana. O sea, vos podés comparar episodios que sean similares, pero vos decime, en 15 años de gobierno del FA, ¿qué episodio similar les tocó enfrentar? Ninguno. No, incluso uno, y esto es muchas veces utilizado por el oficialismo, no solo no registró esas administraciones, bueno, ojo, sacó al país de la crisis del 2002 sin duda, pero después termina la última administración con un gran viento de cola donde todos los números empiezan a caer. O sea, no solo faltó el evento adverso, sino que con... con aire, Buenos Aires de cola. Y también lo que pasó, la mayor crisis del capitalismo en el 2009. El famoso viento de cola fue un récord de exportaciones en algunos años. En el último periodo, en el gobierno de Tabaré Vázquez, no hubo tal viento de cola, sino que en realidad la economía internacional no nos jugó favorablemente. La diferencia que aún así, pegó. Igual ningún episodio como estos tres que nombramos. Sí, ponele que puede ser similar el tema de la diferencia cambiaria, igualmente nunca como en este periodo. Sí. Las diferencias porcentuales con respecto a Argentina son históricas también. Sí. O sea, realmente se dieron en 4 años un montón de situaciones que no pueden estar fuera del análisis de los resultados del gobierno. A pesar de todas esas situaciones, y creo que es hacia donde se enfoca, nos tocaron vivir todas estas situaciones y el resultado en un montón de variables es favorable. Ahora, nosotros estamos analizando el discurso de la calle. La calle, todo este componente, digamos, de catástrofes o pestes que cayeron sobre el país, no lo trae. Habló de la pandemia. No lo trajo. Habló de la pandemia. Por eso yo me refiero a la gestión de gobierno, porque estamos analizando el discurso de la calle, y él sabiamente, y creo que eso lo enaltece, no se refugió en excusas, como están haciendo, por ejemplo, de la campaña de Delgado. Él dijo, estos son mis resultados de gobierno. No se llama excusas. Yo creo que tuvo cierta inflación de logros, digamos, como que mostró esta discusión viene... No, pero para hacer referencia a la menor inflación en años y a algunos datos que son récord desde la perspectiva económica, ¿qué excusa va a precisar? Esta discusión viene porque cuando Diego, vos te referís a que se compara el 2019, que es el último año que se puede medir, cuando se promueve la calle Pou como candidato a la presidencia, que vos decías, pero él no dijo que iba a ser un poquito mejor las cosas, dijo que iba a mejorar mucho. Y en determinados sectores se mejoró mucho, en otros no tanto, y en algunos lamentablemente no se mejoró. Pero lo que no se puede dejar de lado en el análisis es que cuando era candidato, la situación del país era diferente. Entonces, no es que se propuso como candidato para mejorar un poquito. No es eso. La realidad que golpeó a este país, eso no se puede tapar con una mano. Ese es un elemento que traen ustedes. La calle no lo trajo. No lo trajo, pero es un elemento que hay que analizarlo. Igualmente, que no son excusas. Él sí puso arriba de la mesa, creo que claramente el paralelismo estuvo entre, como él defendió mucho el tema del concepto de la libertad, que eso sí estuvo muy presente, y el hecho de que los uruguayos, que su objetivo era que los uruguayos nos sintiéramos más libres, sí puso en la pandemia el paralelismo de lo que fueron las decisiones del gobierno y lo que planteaba la oposición en plena pandemia, que era libertad responsable versus eso es un verso construido ex post en donde se quiere instalar, y tú estás un poco en esa línea diciendo... No estoy en esa línea, yo estaba en el movimiento sindical y pedíamos cuarentena obligatoria. Bueno, pero déjalo terminar. Yo no la pedía. Tú pedías cuarentena obligatoria del movimiento sindical, pero es claro que la oposición política, quizás salvo alguna excepción, lo que más pedía no era encierro, lo que más pedía era más apoyo en los ingresos para los hogares durante ese periodo. ¿En qué momento? ¿Después del caceroleo a días de que comenzara la pandemia? Del que no estuve jamás de acuerdo y tampoco estuve de acuerdo con la cuarentena obligatoria. Estás hablando de microepisodios como que fueran decisiones políticas. No. El caceroleo ese fue una iniciativa de algunas personas que por ahí se sentían angustiadas en su casa y salieron con una cacerola a tocar. Fue iniciativa del movimiento sindical, claramente alineado a lo que planteaba el Frente Amplio. También se pidió renta básica universal, ¿se acuerdan? Claro. Y quizás no era descabellado, el país se lo podía permitir, estaban los cálculos. Bueno, una pregunta muy válida. Porque no era universal al para presidente de la República sería hogares. que si al día de hoy o con el diario del lunes igual habría sido tan insistente con el famoso ahorro de 800 millones de dólares, ¿no? Que no es lo mismo que hablar de renta básica universal, pero que podría haber significado
una suerte más de afloje en los momentos más críticos. En los números macro que presentó el presidente de la República cierran bien, tanto en lo que tiene que ver con inflación, desempleo, inversión extranjera. Yo creo que él no lo mencionó, pero estamos ante la mayor inversión extranjera en la historia del país, aún más que UPM, que fue de 3.700 millones de dólares, es la que tiene que ver con el tema del hidrógeno verde. Después se verá. Es un memorándum por ahora. Sí, digo, pero está como una posible inversión, aún lejana, pero la tomo como referencia para hablar de los 3.700 millones de dólares, que es y sigue siendo todavía la mayor inversión extranjera, cuando solamente debido a la sequía se perdieron 1.800 millones de dólares y 1.500 millones se perdieron de recaudar por la cantidad de ciudadanos uruguayos que se fueron al otro lado del río a comprar, y eso obviamente tuvo una caída importante en la recaudación, que ese me parece que es un dato que no estuvo del todo fino, que a mí me hubiese gustado tenerlo, con respecto a las reservas que tiene actualmente el país. En 1.730.000 personas que están económicamente activas, que es la población económicamente activa, me parece que el índice de desempleo es bueno. Es cierto que la administración anterior había creado cerca de 300.000 nuevos puestos de trabajo, sobre el final se perdieron 50, se recuperaron esos 50 y se ganaron 30.000 más, por eso él hace referencia a los 80.000. Pero bueno, hay mucha discusión sobre el empleo de calidad todavía, esto lo agrego simplemente para aportar al debate. Sin duda, empleo de calidad es una discusión, otra discusión es la informalidad. Sí, la informalidad pero que ahí de vuelta te das contra los números del propio INE, ¿no? En el 2019 la informalidad llegaba al 24,8, el 2023 se cerra con un 22,6. Se redujo. ¿Es significativo, es enorme? Bueno, no, evidentemente que no. Aún así, somos de los países, y esto no es de esta administración exclusivamente, ¿no? Que registran menos informalidad. Es un gobierno que logró algunas mejoras modestas. Cuando uno analiza el gobierno de punta a punta, si bien falta un año, en los registros en donde hay mejoras son mejoras modestas y a veces, como en el caso de la inflación, con la mochila del empeoramiento de otros indicadores, como es el caso del atraso cambiario. Si se quiere comparar, en lugar de esa insistencia con el 2019, si se quiere comparar a los gobiernos del Frente Amplio, y bueno, comparalos punta a punta, 2005-2020. Y ahí vas a ver una mejora histórica. Sí, ahí sí hay que ir, como decís vos, 80.000 años para atrás para encontrar una mejora de esas características. Realmente comparás cosas incomparables, peor que los referentes del propio Frente Amplio. O sea, de verdad que vos sí vivís en otro país. Sinceramente, todo el tiempo olvidás la pandemia. Aumentos moderados. A ver, Valeria, prometieron, para vos fue un gran gobierno que sufrió una pandemia. No fue lo que planteó el presidente. El presidente fue por otro lado. Evidentemente, yo veo los resultados post pandemia, veo los países vecinos, veo lo que pasa en Argentina y agradezco los resultados en Uruguay. La pandemia tuvo resultados nefastos en un montón de países. Hay países que hasta el día de hoy no se recuperan de la pandemia. Uruguay es un ejemplo en cómo la llevó adelante y cómo se recuperó. ¿Vos coincidís, Diego, con lo que dijo aquí en el programa el presidente del Frente Amplio, que en Uruguay hay carestía hoy? No, hoy no. Hoy, 2024, no. Bueno, pero eso sí lo afirmó cuando el presidente del Frente Amplio lo planteó, sí había. No, lo dijo el otro día de nuevo acá, la semana pasada. Haciendo una evaluación de los 4 años, que es lo que se está planteando. Yo te respondo a tu pregunta de que hoy, en el cortísimo plazo, no, pero en aquel momento había, y en particular había un encarecimiento muy importante del costo de la canasta básica, porque cuando uno mide la inflación entran un montón de cosas, pero cuando vos mirabas la canasta básica familiar y en particular el costo de los alimentos estaba en una cuestión ascendente muy fuerte. ¿Por qué? Porque estaba traccionando el mercado internacional con mucha demanda de alimentos y nuestros precios, los precios locales de los alimentos dependen en buena medida de la demanda internacional. Cuando está, digamos, muy, muy alto los precios internacionales, eso repercute a nivel local porque los que venden acá son los mismos también que exportan. Y ahí es donde faltó intervención del gobierno para aflojarle la cincha en aquel momento con la canasta básica a los hogares que menos posibilidades tenían, porque la serie, digamos, la tendencia a una fuerte disminución de la pobreza que se verificó en los últimos 20 años, acá frenó, inclusive pobreza infantil,
cosa que ya la hemos discutido. Este gobierno que ha instalado, para mí, sabiamente, el tema de los niños como un gran tema, el tema de las políticas de infancia, no ha logrado mejoras sustantivas en pobreza infantil, que sería bien interesante, capaz que en este último año... Muchos señalan que ese tema debió aparecer en el discurso del presidente. ¿Vos qué pensás, Pepe? Sí, claro que es un tema relevante. ¿Pero debió aparecer? Es que en realidad el presidente tenía, digamos, desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, la posibilidad de plantear algunos temas que obviamente no son agradables para el gobierno, situaciones tampoco mencionó nada con corrupción. Bueno, con Astesiano, Marcet, Penades, en fin, un montón de temas que podía haberlos nombrado y haber también dicho, bueno, y los resolvimos de tal manera. Sí. El presidente optó por no nombrarlos. También es cierto que no hubo una chicana directa. Yo creo que en un solo caso, y lo tengo anotado porque lo recordé, en particular hubo un comentario hacia la oposición que tiene que ver con el tema cuando él dice nosotros no vamos el 2025 a dejar dicho qué es lo que tienen que hacer, sí, al sino proyecto que ya lo hicimos. Vinculado justamente al agua, ¿no? Claro, por Arasati. Por Arasati. Efectivamente, que también ese me parece... Lo vamos a dejar andando, no pronto para. Ese me parece un tema muy interesante de analizar, el vinculado al medio ambiente. Si tenemos tiempo, pues me gustaría mencionarlo. Perfecto. Pero con el tema... ¿Economía? Sí, claro, porque además ha sido central en la última rendición de cuentas. Recordemos que la anterior presencia en la Asamblea General del año pasado... Fue para anunciar la inversión en infancia. Fue para anunciar la inversión justamente... En la primera infancia, digamos. En primera infancia, esos 20 millones de dólares. Con el tema de salud mental y adicciones, que planteó lo de que él no podía decidir o plantear qué debía hacer el próximo gobierno, pero sí dijo que debería ser una política... que se tendría que continuar y que eso estuvo muy correcto, porque aparte dijo que la adicción necesita acompañamiento durante toda la vida. Entonces, esa parte me pareció muy similar a lo que fue primera infancia, pero ya hablando como una política que debe continuar y trascender, y vinculando el tema de la economía, me parece que el tema de inserción internacional también, ahí hay una crítica, una autocrítica, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno, no haber avanzado en todo lo que se había planteado, si bien también se menciona a dos culpables, en particular Argentina y Brasil, hay una referencia también a, bueno, si no nos van a acompañar, nosotros vamos a ir solos en los proyectos. Pero creo que también deja planteado para el próximo gobierno, o particularmente creo que lo dice pensando en la campaña electoral, la discusión de pertenencia o no al Mercosur, como uno de los temas que se podrían llegar a discutir en esta próxima campaña electoral. No me parece para nada menor ese tema vinculado a la inserción internacional, porque si bien es cierto lo que dice Diego con respecto al impacto de la pandemia y que después hubo como una suerte de rebote en materia de comercio internacional, también es muy cierto, y no podemos dejar de reconocer eso, que el principal o uno de los principales clientes de Uruguay, China, entró en una recesión muy importante, se contuvo mucho de importar de muchos países, entre ellos Uruguay, porque además había un cierre a cal y canto de la sociedad china. Entonces, ahí ya no se trataba del rebote que podía existir y la demanda que podía existir en otros países, sino que estábamos ante una sociedad donde no había nada para demandar en ese momento. Algo que todavía aún continúa repercutiendo en el comercio internacional. Y hablando de efecto rebote, también el anuncio del crecimiento de las exportaciones para este fin de año, ¿no? Pero bueno, dejemos el tema de economía por allí y vamos a otro de los ejes que son parte de la campaña electoral, de hecho lo viene siendo hace bastante, y donde también el gobierno no logra, o por lo menos el presidente mismo en su discurso menciona algunas cosas, pero termina con el no estoy conforme, ¿no? Me estoy refiriendo obviamente a seguridad. Mirá. Decíamos el 1 de marzo del 2020, la libertad en todas sus formas. Y enumerábamos, por ejemplo, la libertad de vivir en paz. Este era, y al día de hoy sigue siendo, un gran desafío para el gobierno y para toda la sociedad. Por primera vez en muchos, muchos años, la tendencia al alza de los delitos quebró. Y hoy es una tendencia a la baja. Igual, lo quiero repetir acá, lo he dicho en todos lados, no estamos conformes. Yo no estoy conforme. No estoy conforme conceptualmente porque no creo que la violencia y el delito sea una forma aceptada normal en la convivencia ciudadana.
El presidente asegura que la tendencia a la baja que observan se debe a varios factores: más despliegue policial, mejor tecnología, más investigación, más cantidad de armamento y mayor combate al narcotráfico. Sin embargo, destacó un factor que levantó los aplausos en su auditorio. Venimos a decir que hay un factor definitorio, que es el apoyo jurídico y el apoyo moral a cada uno de nuestros uniformados. Bien, qué lástima que este tape dejó afuera el tema de los homicidios, ¿no? Porque de alguna manera la tendencia a la baja, que también en una ínfima porción remite también a los homicidios si se compara con el 2019, a nadie se le escapa que en los últimos tiempos esa naturalización de la violencia versus poder vivir en paz y dirimir los conflictos entre vecinos de una manera pacífica ha mostrado su peor cara, ¿tá? Vinculado al narcotráfico, al ajuste de cuentas, en definitiva a eso que el propio presidente quiere combatir, ¿no? ¿Qué piensan sobre ese punto, Diego? Sí, a ver, nuevamente, lo que se dice y lo que se omite decir. ¿Hay apoyo moral y jurídico a la policía? Sí, porque no hubo apoyo salarial, o hubo un apoyo salarial muy magro. Pudo hacerlo de esa manera porque se venía en una trayectoria de mejora de las condiciones laborales de la policía muy importante. Nuevamente, elijo con qué año compararme y qué delitos. Se dice, se bajaron todos los delitos. No se habla de violencia de género, que es un delito en donde las denuncias crecieron sistemáticamente. ¿No le parece al presidente relevante abordar, además, en el comienzo del mes de marzo, que es el mes de las mujeres, no abordar esto? No le pido que reconozca que en ese delito se incrementaron sistemáticamente las denuncias, pero haga algún anuncio, diga algo. ¿Qué esfuerzo adicional se va a hacer sobre esto? Y la comparación con 2019, está bien, aplica, es real, es objetiva y estamos en denuncias de hurtos y rapiñas mejor, significativamente mejor de lo que estábamos en 2019, pero estamos peor de lo que estábamos en 2017 y de 2017 para atrás. Entonces, lo que él ya identifica como una tendencia consolidada al descenso de los delitos, bueno, vamos a ver. Y como siempre nos indican los especialistas, el delito que hay que tener, digamos, más en vista es el de los homicidios, porque ese es el que, digamos, no depende de la denuncia, sino de la constatación de que allí hubo un homicidio, y las mejoras que han habido en homicidios son muy, muy modestas. Bienvenido, porque son vidas que no se perdieron, esto hay que aplaudirlo, pero modesta, una mejora muy modesta en ese tema, que está bien, que el presidente lo reconoció. Este es un tema donde no estamos conformes. No está él conforme y la sociedad no está conforme. Y es razonable que se siga trabajando con mucha fuerza en eso. Sí, yo en realidad con respecto a esto, creo que obviamente la comparación son las cifras, no hay otra forma de comparar administraciones además. Yo creo que hay algo que es importante que no lo señalé al principio, que convengamos que el presidente se pone en una posición, al momento de él definir, ir al Parlamento, hacer este resumen, que lo expone como no expuso a otros presidentes que no fueron nunca, ¿no? Porque, o sea, hoy estamos hablando de esto porque él ha decidido esta metodología, que obviamente está habilitado a hacerlo, sí, que lo hace todos los años, que va a rendir cuentas y se expone a que hoy nosotros y toda la sociedad, oposición, todos quienes escucharon al presidente tengan la posibilidad de cuestionarlo. Que no todos tienen la capacidad y la valentía de hacerlo. Que me parece que eso también tiene que estar. Y mucho más cuando pone arriba de la mesa temas con los que él ni siquiera está conforme del todo con los resultados. Yo creo que ahí lo más importante a analizar es que se revirtió la tendencia que de la dictadura prácticamente, después de que volvimos a democracia en adelante, crecieron sistemáticamente. Los números siempre crecieron y creo que lo más importante que sucedió en este periodo es revertir eso. Hoy no hay un crecimiento continuado, veníamos del 2019 y esto nos siguió subiendo. En la mayoría de los delitos hay una caída y eso hay que reconocerlo, en unas mucho mayores. Abigeato está cerca del 50%, obviamente los homicidios son los que tienen la menor baja y el indicador de violencia doméstica,
que igualmente creció, pero también es muy pequeño, de la misma forma que se redujo en un porcentaje pequeño los homicidios, creció en un porcentaje muy pequeño también las denuncias en violencia doméstica, ¿no? Entonces, y que además, convengamos que por lo menos para mí es el más difícil de enfrentar, y creo que en esto ya está de acuerdo, porque normalmente ocurre puertas adentro de las casas y obviamente es muy difícil prever lo que tiene que ver con delitos de violencia doméstica. También hay ¿no? un análisis, tal vez sea demasiado optimista, pero hay que traerlo, y es que justo en el área de violencia doméstica, que suman las denuncias, podría suponer que se está cortando con la naturalización, ¿no? Y eso por ende, también, sí, bueno, que sea una buena lectura. Que se puede aplicar ya de hace muchos años, de que el Instituto Exacto. de las Mujeres, varias intendencias están facilitando y promoviendo que sienten que pueden denunciarlo y no como antes. Hace bien el presidente manifestar su preocupación por este tema, porque la verdad es que ni esta administración ni las anteriores le han logrado encontrar la vuelta al tema de la violencia. Cuando ingresó al Palacio Legislativo a dar su discurso, lo que había era un grupo de manifestantes. Bueno, estaban los militantes, por supuesto, de su lista y demás del Partido Nacional, pero había un grupo de manifestantes que le querían llamar la atención sobre la ley de género. Las denuncias falsas. Las famosas denuncias falsas. Denuncias falsas en el marco de esa Lo que pasa es ley. que esto se presenta como uno de los temas más sensibles, no lo digo yo, lo manifiestan las encuestas, lo han manifestado a lo largo de mucho tiempo. No estoy hablando de particularmente, sé que se están haciendo cosas de la administración actual del ministro Martinelli, por el contrario, creo que ha hecho un enfoque dual sumamente interesante. Veremos si el tiempo le termina dando la razón, pero ciertamente es un tema de preocupación. En el caso de los homicidios es imposible que haya subregistro y allí lamentablemente ese número ha crecido mucho en los últimos tiempos. Creo que es un tema de plena preocupación de esta y de cualquier administración. Que el presidente la asume como tal, ¿no? Sí, por eso digo que hace bien el presidente en decir que está preocupado, porque es lo que corresponde. Que evidentemente se ha revertido la tendencia al alza en los delitos, lo que es rapiña y hurto, es cierto, eso no se puede, es indiscutible. Digo, en los últimos 5 años la administración anterior propuso como uno de los puntapiés de su campaña en que iban a descender las rapiñas un 50%, y no solo descendieron, sino que crecieron un 35%, un 30%, que es un número elevado. Podremos discutir después las causales de por qué crecieron y demás, pero la realidad es esa. Entonces, que hubo un quiebre. ¿Tiene un debe con los homicidios? Por supuesto que lo tiene. Por supuesto que lo tiene. Y lo sabe. Se han implementado algún tipo de medidas ahora con la Fiscalía, trabajando con determinados equipos policiales que se encargan solamente de los homicidios para que haya mayor esclarecimiento de determinados homicidios y demás. Sí, ¿alcanza? Por ahora parece que no. Eso es una realidad, es incuestionable. Pero que se quebró el alza, se quebró. Por supuesto. En los homicidios lamentablemente se están manteniendo, porque el 1,5, el 2, no es un descenso de nada. Vamos a entendernos. Es una semana que anden mal las cosas y ese número desaparece. Entonces, hoy decía Diego, y en esto lamentablemente le voy a tener que dar la razón, muy a mi pesar, que depende de cómo se mira el número. Pero en el caso de los homicidios es cierto, es un debe que tiene el gobierno. Es así. Para que vaya en línea con lo que ha sido la baja de por supuesto, ¿no? O sea, por supuesto. Vamos a pedir ahora lo que son las reflexiones, por lo pronto las que más sonaron desde la oposición al discurso del presidente, por favor. Es un discurso con luces y sombras en donde hay un planteamiento general de que en general el panorama del país está mejor, no se plantea ninguna equivocación, ningún error, ningún matiz con respecto a las políticas. En eso obviamente nosotros no lo compartimos. Un discurso sin sorpresas en donde no se habla de que no hay crecimiento, no se menciona la mayor pobreza, no se mencionan un montón de aspectos que son parte también de la realidad que hay en el país. Bueno, vamos a terminar con el quinquenio de mayor letalidad de homicidio, ¿no? De eso no dijo nada el presidente. La gente está viviendo una situación, ¿verdad?, bastante terrible, de mucho miedo, de muchas muertes. Entonces, creo nuevamente de que el presidente parece que no vive en el mismo país que nosotros. Hizo una pregunta al presidente, yo se la contesto con total franqueza. Vamos a ganar el gobierno y vamos a derogar la ley de seguridad social. Vamos a construir una ley justa y sostenible, efectivamente, y no como esta que te hace trabajar hasta los 65 años y hace que cobres menos jubilación.
Bueno, los escucho. Pablo. Lo de Vergara me pareció coherente. Digo, con sus críticas, lógicamente es oposición, pero me pareció coherente. Lo del senador Sánchez, bueno, o sea, creo que capaz que Sánchez no vive en el país donde estamos viviendo nosotros, que es diferente. En fin, pero creo que la verdad, digo, a ver, hay una cosa que es muy simple también, ¿no? Una cosa es el MPP y el Partido Comunista en cuanto a las críticas que puede llegar a hacer este discurso, y otra cosa es Vergara, que es más moderado, más de centro. Entonces, ¿era previsible estas críticas? Sí, eran previsibles. Ahora, cuando se dice que no vivo en un país, o el presidente vive en un país donde yo no vivo, pero decime algún otro fundamento, no me digas eso. Porque eso lo escucho siempre. Viven en otro país, dicen el país de las maravillas, pero no hay un solo fundamento que diga por qué o por qué no. Vergara, algún fundamento digo, ¿se podrá compartir o no? ¿Los números los podemos compartir o no? Esa es otra discusión. Pero lo que veo es una crítica que medianamente constructiva la de Vergara, que se podrá discutir, y otra crítica totalmente despechada de Sánchez, que bueno, que está bien, es su forma de hacer política y de hacer oposición. Hoy tuvo una entrevista en Desayunos Informales, el propio Pacha Sánchez, y a veces ahí en la rueda de prensa o en los recortes puede quedar. Yo creo que hoy el senador Sánchez tuvo una visión quizás más integral y más profunda, en donde destacó una cierta actitud. Y esto lo vinculo, déjenme, porque me parece que es importante, con algo que decía Valeria recién de La Calle se expone y toma estos discursos de evaluación anual como parte justamente de dar cuenta a la sociedad y al Parlamento. A mí me parece que eso es un acierto. Y es muy característico justamente de la coyuntura en la que estamos viviendo, en donde la sociedad tiene una evaluación disociada de la figura presidencial con respecto al gobierno y con respecto al partido de gobierno. Porque La Calle tiene una evaluación positiva muy robusta, que ha sido inclusive a prueba, salvo algún momento en donde bajó, quizás el momento más álgido del caso Astesiano, ahí decayó, pero muy robusta, en torno al 50% de aprobación, y sin embargo el gobierno no está evaluado de la misma manera. Y si uno mira al Partido Nacional, es un partido que no crece en las encuestas, está plantado ahí en el 30% y está bien. 31. No sé, bueno, margen de error, 29, 30, 31, digamos. De ahí no se mueve, no llega, araña el tercio del electorado. ¿Pero vos qué decís, que está en su techo? Yo lo que digo es que La Calle ha tenido una performance como persona, como figura política y como presidente muy superior a la que tiene el gobierno. Lo mejor que tiene el gobierno para mostrar casi que es la figura de su presidente. De hecho, uno ve muy complicado ahora en las elecciones cómo los partidos de la coalición y el Partido Nacional en particular van a hacer campaña sin La Calle. O sea, está dificilísima para ellos. Bueno, porque al Frente Amplio le pasa lo mismo, Diego. Es distinta la situación. Hoy los precandidatos del Frente Amplio no tienen la figura de Vázquez. Es distinta o la la situación Mujica. porque vos tenés al Frente Amplio midiendo en encuestas 10 puntos más de lo que medía a esta altura hace 5 años. Depende de la encuesta. Depende de la encuesta. Yo escuché una encuesta hoy que daba totalmente diferente. La encuesta que se presenta en Telemundo, Entonces, un robusto 47% y el análisis es creo que claro. la coalición multicolor y el Frente Amplio están en las mismas condiciones en cuanto a sus candidatos. Hoy no hay, lo hablamos el otro día con Pepe fuera de cámara, hoy no hay un candidato fuerte que sea una figura que sea excluyente, ni de un lado ni del otro. Entonces, creo que viene por ahí un poco la cosa. No va a estar La Calle, por supuesto, lamentablemente Vázquez ya no está, y Mujica, por supuesto, por un tema de edad, no se va a volver a presentar. Creo que ahí me parece que el tema de las encuestas, en cuanto a que uno puede tener un 8, un 10% más, no hay una figura excluyente que diga, sí, vengo yo acá atrás y lo puedo llegar a sumar. Me parece que los dos tienen el mismo tema. Por eso yo el otro día manifestaba mi discrepancia con el tema, no discrepancia con las encuestadoras, que me merecen todo el respeto, pero sí con la metodología de tomar un número donde todavía no hay un nombre y una cara. Pero no tenemos candidato. Entonces, ninguno tiene por ahora un candidato, más allá de que hay algunos que pueden estar cantados. Para mí están en una situación similar, también el Frente Amplio, que ayer fue el discurso del lanzamiento de campaña, y lo que sonó más hoy fue la frase de Mujica. Hoy se repetía por todos los lugares lo que Mujica dijo sobre Laura Raffo, la respuesta de Laura Raffo a lo que dijo Mujica, mucho más
lo que fue en sí el lanzamiento de la campaña de Orsi. Hasta la opinión de Mujica. Eso lo dejamos para el próximo bloque, ¿te parece? Porque tiene que ver con la campaña de Orsi que estaba previsto como segundo tema. Por esto que decía Diego de que al Partido Nacional en este caso le va a costar mucho más por el tema de notas. Yo creo que hoy están todos en la misma situación. Le pasa al Partido Colorado, que tiene un montón de candidatos, pero que también los históricos están por fuera. Entonces, creo que esta es una campaña bien diferente y que lo que le puede pasar al Partido Nacional... Yo creo que en realidad el Partido Nacional tiene la ventaja de que en realidad Delgado estuvo trabajando con el presidente durante todo este periodo de gobierno. O sea, fue parte de lo que fue esto que vos decías de la imagen del presidente, ¿no? Y de lo que fue lo de comunicar. No, lo que fue todo lo que tenía que ver con la comunicación, pandemia, crisis hídrica. Porque cuando uno analiza este gobierno, el que construye la narrativa y la expresa públicamente y la expresa con mucha eficiencia en estos eventos anuales del 1 o el 2 de marzo, pero también en la rueda de prensa y en las conferencias de prensa que ha dado, es la calle. O sea, le planteo el ejercicio inverso. Cuando vos ves adentro del gobierno y ves, bueno, ¿qué otras figuras del gobierno son potentes comunicacionalmente, proponiendo, argumentando, defendiendo la gestión? Muy pocas o ninguna. O sea, es un gobierno como muy sostenido por la figura presidencial y ahí hay ministros que tienen toda la fortaleza para hacerlo. Falero en lo que tiene que ver con obra pública. Tiene la fortaleza, pero no lo hace. Para salir a defender lo que tiene que ver con Lema. Claro. En todo lo que es Mides, lo que es el enfrentamiento con la intendenta de Montevideo hoy, que sigue siendo la intendenta de Montevideo. O sea, yo creo que tenés y algunos que ya no están, que en realidad hubo cambio, pero Martinelli de hecho también. Hace muy poquito que asumió, pero es muy claro el momento de salir a comunicar lo que es su propuesta, cómo la va a llevar adelante en el ministerio. Y lo traigo porque recién analizamos las repercusiones en la oposición y justamente ahí también se trasunta. Hay un reconocimiento al republicanismo de la figura de Lacalle, al tono empleado, a los mensajes que dio, esto de que por suerte en Uruguay la sangre no llega al río y que todo eso hay que cuidarlo, pero también diciendo el presidente dentro de ese tono está sobrevendiendo los logros del gobierno y ahí es donde se empiezan a marcar Tampoco seamos ingenuos, ¿no? Estamos hablando de oposición en tiempos de campaña. ¿Qué se puede esperar? Exacto. Estamos hablando de oficialismo en tiempos de campaña. ¿Qué se puede esperar? Entonces, no ¿sabes lo que pueden esperar? La fuerte liquidación de lentes de sol en Óptica Stella Hinchuk. Puedes encontrar tu nuevo par de lentes de sol con hasta 60%